Ya está Marina, Ana. Entra. Bueno, pues nada, vamos a Lyon. Pues muchas gracias a todos por dedicarnos un ratillo. No, primero a muchos de vosotros por haber contestado el cuestionario para poder hacer la radiografía del innovador. Y bueno, y ahora pues por veniros por pasar un ratillo con nosotros para ver un poco qué es o sea, los resultados de este estudio, ¿vale? A ver, el ratón este me va como me va. ¿Veis la pantalla, verdad? Yo no he dicho nada, pero veis la pantalla. Sí, sí, se está viendo todo. Vale, vale. Bueno, o sea, ¿por qué hacemos esto? O sea, nosotros llevamos haciendo, bueno, antes de que cualquiera de mis compañeros estuvieran en Creo la que te dejé el empresa, ordenador entonces ahora. en el 2014 yo Pues ya. hice un primer análisis muy burdo para entender un poco cómo eran. En ese momento eran las empresas innovadoras y después lo fue evolucionando hacia las personas que innovan, básicamente para ver cómo podemos ayudarles mejor. No tiene más misterio, ¿no? Y entonces hicimos, en el 14 hicimos el primero, que fue sobre las pymes, o sea, las empresas innovadoras, y salía un patrón de empresa innovadora en España bastante interesante. En el 16 y el 18 era un estudio muy reducido, solo se centraba en las barreras que tenían los innovadores. Y en el 2000, con el COVID, en la segunda ola, en noviembre, hicimos un estudio más grande, un poco para entender también, ampliamos las preguntas y también para ver cómo le estaba afectando el COVID. En el 22 hicimos la continuación y ahora estamos en el 24 la continuación. Y desde el 20, más o menos lo que queremos saber, no solo para nosotros, sino que por eso lo compartimos también con toda la comunidad, ¿no?, que estáis con nosotros. Lo que buscamos son cuatro objetivos. El primero es revisar el perfil de arquetipo. En el 2020 identificamos dos perfiles que son Yoda y Rey, que ahora lo revisamos. Entonces vemos cómo evoluciona en ese perfil. Analizamos las herramientas, las prácticas y los recursos que utilizan estas personas. Identificamos sus barreras, que es lo que viene de otros años. Y este año hemos hecho, por supuesto, un zoom en innovación aumentada, en cómo los profesionales de la innovación utilizan el GAIA. La verdad es que estamos muy contentos porque este es el año en el que la muestra es la mayor que hemos obtenido. Siempre andábamos por las 130, 140 respuestas. Este año hemos tenido 172 respuestas válidas obtenidas de la comunidad de Innolandia y de LinkedIn, que aunque puede ser que estadísticamente no sean significativas, sí que nos dan una línea de cosas que pueden pasar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Pues os decía, en el año 2020, a partir de los datos, identificamos que había dos grandes perfiles de innovadores. Estaba Yoda y Rey. Yoda es el experto que tiene con más de 5 años de experiencia, que trabaja en un departamento estructurado de innovación con equipos de entre 2 y 5 personas, tiene presupuesto, es decir, tiene capacidad de decisión por ellos mismos. Su foco suele ser más en sistematizar la innovación y, y intentar conseguir una cultura innovadora en la organización, y su principal barrera es la falta de tiempo. Y dentro de la práctica de la innovación, pues trabajaban con de 3 y 4 herramientas. Por otro lado, teníamos a Rey, que es un profesional que tiene entre 1 y 3 años de experiencia en innovación, que suele trabajar en otro departamento, es decir, no hay un departamento de innovación como tal constituido. Entonces, depende del sector, pues es gente que, sobre todo en alimentación, viene del sector de calidad. En empresas de servicios suele venir del sector de IT. Y en función de cada departamento, pues viene de un sitio. Hay otros que, por ejemplo, en gran consumo suelen venir de marketing, de desarrollo de producto, pues, de los sitios. Empresas industriales también, no solo alimentación, suelen venir también de departamentos de calidad, ¿no? Esta gente no tiene presupuesto, su foco es hacer proyectos, están metidos en una churrera completa, y su principal barrera es la resistencia al cambio. Es decir, que la gente les haga caso en la parte de trabajar. Entonces, esto es lo que es en 2020. Entonces, ahora vamos a ver si han cambiado o no han cambiado estos perfiles. Entonces, de los cuatro bloques que os proponía, el primero es el del perfil. Entonces, con los datos de este año, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, ¿dónde trabajan? O sea, los innovadores trabajan
o bien dentro de las empresas o bien en organizaciones que dan apoyo a esas empresas. Entonces, el 65% de los innovadores trabajan en empresas, es decir, dentro de una empresa que ella misma innova, y fundamentalmente 3/4 partes, el 75%, trabajan en departamentos de innovación estructurados. Hay un 18% que trabajan en otros departamentos y luego, como os decía, hay áreas donde sobre todo son unidades de nuevos negocios o desarrollo de producto, que es gente que la función de innovación se asume desde el departamento de marketing o desarrollo de producto. Luego, hay otro bloque de gente, que es el 35%, que trabajan en servicios de apoyo. Y aquí hay tres categorías. Primero están, evidentemente, los consultores, que son como nosotros, prestamos servicios a los innovadores internos. Y luego, pues un 28% que trabaja en universidades y centros tecnológicos, es decir, son tecnólogos que prestan servicios a las empresas internas, y después empresas tecnológicas que se refieren a empresas que implementan tecnología. Es decir, incluso a veces llega a ser competencia de los centros tecnológicos de las universidades. Entonces, si lo hablamos a nivel de sector, el 43%, que son las barras azules, trabajan en el sector industrial. Esto encaja perfectamente con todos los datos que conocéis del INE, donde el sector industrial supone más de la mitad del trabajo o sea, de la inversión e innovación de nuestro país. ¿Vale? Y aquí viene el primer aprendizaje. Nosotros nos preguntamos qué experiencia tienen y lo que nos sale es que el 65% de los profesionales de la innovación tienen más de 5 años de experiencia. Y a mí me sonaba como muy grande. Entonces, hicimos zoom en los datos y comparamos con los datos desde 2020. Y lo que podéis ver aquí es un agujero sideral entre la gente que estaba empezando a innovar 2020 o que llevaba poco tiempo y los que ahora mismo están empezando a innovar o tienen poco tiempo. Es decir, los innovadores de menos de 3 años en el 2020 era un 31% de la muestra y ahora es un 22%. O sea, mi interpretación es que es doble. Una, primero es que siempre innovan los mismos. Es decir, no, y la segunda es que no está entrando sangre fresca, o sea, personas que están empezando a trabajar en innovación. O sea, sí que las hay, algunas, porque es lo que, o sea, hay un 22%, pero se está reduciendo. Es decir, cada vez está entrando menos gente nueva a trabajar en innovación. Y eso es un problema a medio plazo. Porque, claro, habrá algún momento en que esta gente decida jubilarse. Y eso, por ejemplo, en algunos centros tecnológicos o las universidades, eso es un problemón importante, incluso en algunas empresas. Bueno, visto la experiencia que tienen, lo que nos planteamos es, vale, ¿qué objetivo tienen los profesionales de la innovación? Entonces, lo que suelen decir es que primero hay un grupo de gente que lo que dice es, mi objetivo es crear una cultura innovadora, pero luego veremos que eso, cuando vemos al día a día, o sea, hay una disonancia entre, sí, yo quiero crear una cultura innovadora, pero estoy embrutecido en el día a día de proyectos. Pues aún así, el 47% de los profesionales de innovación lo que se dedican, o sea, su objetivo es hacer proyectos, o bien el primer proyecto, o no morirme porque llevo muchos proyectos en paralelo, o algo muy interesante que es un cambio, es esta que veis aquí, la de que necesito crear nuevos productos y servicios. Es decir, hay una evolución de hacer proyectos a quiero más impacto en los proyectos. Es decir, ya no me vale cualquier proyecto. Quiero proyectos que tengan impacto. Fijaros el salto que se produce en la gráfica de la derecha de la gente que tenía este foco de tener impacto, o sea, crear nuevos productos y servicios muy innovadores, es donde se produce el mayor salto desde el 2022 a 2024. Aquí se repite lo que os decía de la experiencia, es decir, si los que están centrados en no tengo ni idea de por dónde empezar, estoy haciendo mi primer proyecto de innovación, evidentemente, si no está entrando gente nueva, pues hay gente que no se está enfocando ahí. Pero lo interesante de los objetivos es que estamos pasando de enfocarnos en hacer proyectos o en el sueño en el sueño oculto de querer una cultura innovadora, no, yo quiero impacto. Y eso
ahora veréis que tiene condicionantes. Y luego hemos visto los objetivos, vale, y ahora decimos, vale, los objetivos son estos, pero ¿cómo de satisfecho estás? Es decir, de lo que estamos haciendo, ¿cómo de satisfecho estás? La conclusión es que lo llevamos bien. Esto es una curva de Gauss, tal cual. Se mantiene en los últimos 3 años, que es desde que hemos empezado a preguntar. Apenas si sube una décima, de una media de 2,3 a 3. O sea, estamos en el 5, que es en el punto medio clavado. Es decir, bien, llevamos bien nuestro trabajo. O sea, tenemos nuestras historias, tenemos nuestros marrones, pero al final, bien, nos llevamos bien. ¿Vale? Entonces, esto es un poco el perfil que vemos a nivel general. Ahora vamos a, si os parece, vamos a dar un paso adelante, ¿vale? Vamos a hablar sobre cómo innovamos. Y aquí hay, yo creo que bastante chicha. Lo primero que hemos preguntado es, esta pregunta es nueva de este año, es, vale, ¿a qué dedicas el tiempo? Porque como dice el maestro Xavier Marcet, nuestras prioridades están en las agendas. Es decir, yo puedo decir que mi prioridad es esto, pero luego realmente a qué dedico el tiempo, ¿no? Y yo hice un ejercicio con ChatGPT descargándome mi agenda de 2024 para ver en qué estaban las agendas y a mí me sorprendió que estaba dedicando más tiempo a actividades comerciales de lo que yo tenía en mi cabeza. ¿Vale? Pero entonces, las agendas al final es lo que te dice. ¿Y qué es lo que sale? Pues que o sea, la pregunta, porque es importante entender la pregunta que hacíamos es, ¿cuál es la actividad a la que más tiempo dedicas? Es decir, no estamos viendo el reparto de tiempo de cada uno, sino cuál es la actividad poco tuya a la que dedicas, ¿no? Y la primera es gestión y seguimiento de proyectos, 45,3%. Si sumamos todas las tareas que tienen relación con proyectos, que son la de gestión y seguimiento de proyectos, la de planificación, que no sé por qué no está ahí, así que se ve pequeña, la verde, que es la planificación de proyectos, y la de elaboración de informes y memorias, esas tres suman un 63%. Es decir, básicamente lo que hacemos es hacer proyectos. Nuestro día a día es hacer proyectos. Pero aquí hay un problema. Cuando la tarea de hacer talleres o dinámicas de innovación, solo hay un 7% de las personas que dicen que esa es su tarea foco. Cuando hacemos el zoom, lo que vemos, si dividimos entre los innovadores internos y los de servicios de apoyo, esto se dispara aún más. Las personas que trabajan dentro de las empresas dedican un 72% de su tiempo a hacer proyectos. Y que es esta, a ver si puedo coger el ratón. Esta de aquí. Esta de aquí. Fijaros el salto que hay. El azul es los de apoyo, mientras que la de gestión y seguimiento de proyectos es altísimo, los internos. Pero si luego nos vamos a los talleres y dinámicas de ideación, sorprendentemente, la gente dentro de las empresas dedica mucho menos tiempo. Entonces, nuestra interpretación es que no estamos dedicando tiempo a idear con metodologías estructuradas. O sea, básicamente, cuando queremos hacer un proyecto, hacemos un brainstorming y a ver qué sale. Ahora lo veréis cómo encaja eso cuando hablemos de las herramientas. Y si no, lo subcontratamos, que es lo que dice esto. ¿Vale? Es decir, vivimos metidos en una churrera de proyectos, hago proyectos, pero no dedico tiempo a buscar esas ideas innovadoras que realmente pueden tener sentido. Esto es un defecto de base. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Pues les hemos preguntado a los innovadores qué tipo de proyectos hacen. Y hemos visto 4 categorías. O sea, nosotros les dimos 4 categorías y podían poner de las... podían poner, o sea, se podía votar de las 4, no solo elegir una. Entonces sale, dábamos producto, proceso, modelo de negocio, sostenibilidad y I+D o PERTES. Producto, proceso es lo habitual, es lo que es la estructura habitual. Pero si os dais cuenta, proyectos de innovación en otros campos,
como modelo de negocio sostenibilidad, que pueden llegar a ser innovaciones más radicales, se usa un poco. Y sí que hay un 40% de los profesionales que participan en proyectos hacen proyectos de I+D o PERTES. Entonces, lo siguiente que hicimos es, vale, ¿y hay alguna diferencia entre el perfil de la gente? Es decir, ¿hay alguna diferencia en el tipo de proyectos que hago en función de dónde trabaje? Y esa es la gráfica que podéis ver a la derecha. Entonces, efectivamente, hay cambios. O sea, la cartera de proyectos que tú tienes depende de dónde trabajes y de cómo sea la estructura. Pues, por ejemplo, los departamentos de innovación suelen tener estructuras, o sea, tienen carteras de proyectos bastante equilibradas, ¿vale? Con la parte de innovación, pues un veintitantos por ciento, otro veintitantos por ciento, casi 30 de proceso, modelo de negocio hacen un poquito, y más de hacen bastante, ¿vale? En cambio, o sea, marketing, por ejemplo, tiene mucho de modelos de negocio y mucho de producto, evidentemente, y poco de I+D. Pero en cambio, en otros departamentos lo que se dispara es procesos, que es lo que más, donde más se dedican. Menos producto, sobre todo donde se hace es más proceso. Si nos vamos a los servicios de apoyo, por ejemplo, la academia, centro tecnológico, universidades, lo más amplio que ellos tienen, evidentemente, es I+D y PERTES. Pero lo que sale aquí, que me parece también que es interesante, es en las empresas tecnológicas de la consultoría, es decir, los servicios se enfocan especialmente en innovación en proceso. ¿Por qué? Porque va directo a la cuenta de resultados. Es lo más fácil de vender. Es donde los clientes más fácil lo tienen a la hora de identificar el problema y pedirle que me ayudes en eso, ¿no? Entonces, el aprendizaje aquí, el mensaje es que en función del rol de los innovadores, es decir, depende de donde tú trabajes, tu cartera va a ser una o va a ser otra. Aquí también hay mucha chicha. Esta es seguramente la pregunta que más me gusta, que hacemos desde hace 3 años. Vale, ¿qué herramientas utilizas? Aquí hay muchas cosas. O sea, para simplificarlo, lo que hemos hecho ha sido Ujú. poner en una gráfica las herramientas que se utilizaban en el año 20, en el 22 y en el 24 para ver los cambios. Y aquí vemos 3 grandes cambios. El primero es que se han disparado los proyectos en colaboración. Y esto es ¿cómo decirlo? Esto es un modelo, ¿cómo decirlo? Un modelo consolidado. Es decir, el modelo de innovación abierta en colaboración es un modelo consolidado. Y esto es muy interesante. O sea, estamos hablando de que el 50% de los innovadores trabaja en proyectos colaborativos. Cuando en 2014, o sea, hace 10 años, cuando hice el primer estudio, solo el 19% trabajaba en proyectos en colaboración. O sea, han multiplicado por 2,5. Entonces, esto es un modelo que ya está consolidado y en empresas más avanzadas, lo que está avanzando además es los modelos de corporate venturing y colaboraciones con startups. Como veis, en 2020 directamente no se hacía o no era representativo, en 22 empezaba a ver y estamos ya cerca del 10% de los innovadores que trabajan en corporate venturing, de forma más o menos establecida. O sea, es decir, el modelo de innovación abierta es un modelo consolidado y establecido. O sea, nos hemos dado cuenta que necesitamos a otras personas, a otras organizaciones para innovar. Segundo punto que vemos es que design thinking como generadores de ideas se reduce sorprendentemente. O sea, design thinking siempre había sido la herramienta top, pero de repente se está reduciendo. Entonces, aumentan los programas de intraemprendimiento, es decir, siguen avanzando, es algo que ya vimos en 2022, que apostábamos por desarrollar programas de intraemprendimiento para que la gente de dentro fuera la que generara ideas, no tanto subcontratar a alguien que me haga el proyecto entero y con las ideas, sino que, oye, que gente interna lo vaya haciendo. Pero a mí particularmente me sorprende mucho la caída de Design Thinking y, por supuesto, de Océanos Azules, que está también, que no sube.
y la interpretación es que no estamos dedicando tiempo a idear. Lo mismo que os decía antes. O sea, es decir, como prioridad no es, pero es que además no estamos utilizando las herramientas. Y el último punto que se ve en esta comparativa es que hubo un boom de equipos Agile en el año 2022. Todo el mundo tenía que trabajar con Agile, con Scrum, no sé qué. Y de repente pues ha caído. O sea, se ha venido para abajo. Entonces, volvemos a los niveles de 2020. Esto puede ser un boom que hubiera, un pico, y que cayera. Entonces, lo siguiente, que hemos añadido algunas herramientas en 2024, como el embudo de innovación, el comité de innovación, la vigilancia tecnológica, herramientas más estratégicas que tienen un uso bastante alto, que son estas naranjas que no tienen ninguna comparativa. Y hemos comparado qué herramientas utilizan los innovadores internos y qué herramientas utilizan los de apoyo. Por no aburriros, los innovadores internos, como os decía, el 58% de ellos utilizan innovación abierta, 51% comité de innovación, 48% estrategia. En cambio, los de apoyo, 50% diseño de modelos de negocio, 45% design thinking, 38% innovación abierta. O sea, lo que sale aquí es que los departamentos internos de innovación tienen un modelo viejuno, tienen un modelo anticuado de gestión de la innovación, donde es yo hago, genero ideas de forma random, tipo brainstorming o técnicas muy básicas, pero no dedico tiempo expresamente a explorar bien los problemas y de ahí me meto en una churrera de proyectos. Sí, en colaboración, tengo un comité de innovación que a lo mejor define, no define, pero, y esto ya es esto es un disparo, es una pedrada mía. Al final esto lo que nos lleva es a innovación incremental, a una churrera. Entonces, para hacer esto, es decir, hemos visto, ¿a qué dedicamos el tiempo? Pues lo dedicamos a proyectos. ¿Qué tipo de proyectos hacemos? No sé qué. ¿Qué herramientas utilizamos para hacer esos proyectos? Pues ya lo habéis visto, ya lo vemos. ¿Y qué recursos tenemos para hacer todo, para trabajar en nuestro diario? Pues hemos visto tres. El tiempo, evidentemente, es un recurso, ya lo hemos visto. Ahora hay tres tipos de recursos. Uno es la capacitación, es decir, la formación, el conocimiento que yo tengo. Dos, el equipo humano que yo tengo. Y tercero, el presupuesto. Hay una cuarta herramienta que es la IA, pero esa tiene un bloque específico que veremos ahora. Entonces, en cuanto a capacitación, lo que vemos es que el perfil de autodidactas que somos, los innovadores, que nos buscamos la vida, no tenemos que hacer algo, ha vuelto a subir. En nuestra interpretación, luego lo veremos, es por el tema de la IA. Decía, ha surgido la IA, entonces nos buscamos la vida, empezamos a leer, empezamos a hacer cosas, etcétera. Y lo que sí que hemos visto es que hay una mayor diversidad de fuentes. Mientras que antes era prácticamente solo autodidactas, pues ahora hay gente que es autodidacta, pero también se apunta a cursos online, máster, incluso cada vez más se están contratando servicios. Es decir, hay una mayor diversidad porque también es verdad que desde 2020 la oferta formativa de innovación ha aumentado. Antes prácticamente no había cursos, había cosas muy escondidas por ahí, pero ahora prácticamente todas las escuelas de negocios tienen algún curso de innovación que tuvieron que sacar precisamente en la pandemia, cuando se les cayó todo. Vale, respecto al equipo, nos hemos centrado en los innovadores internos y hay, evidentemente, grandes diferencias. El 64% de los departamentos de innovación tienen más de 2 personas dedicadas. Hay una o dos, pero es apenas si hay un 20% que son personas que están solas. En cambio, pues eso, más del 64% tienen más de 2 personas. En cambio, los profesionales de otros departamentos sí que es el 42% los que trabajan solos. O sea, es casi la mitad. O sea, se reafirma un poco, y luego lo veremos, el patrón de Rey, de el que trabaja en otros departamentos, que trabaja solo, que suele tener menos experiencia. Y en cuanto a dinero, a pasta, se confirma un patrón que empezamos a ver en 2020, cuando lo que vimos respecto al COVID era que había un tercio de las empresas que decidieron acelerar la innovación, un tercio que pararon en seco y un tercio que estaban a verla venir. Entonces, lo que está ocurriendo, y si veis las gráficas cómo van subiendo, a ver, el ratón,
Estoy con las dos pantallas, al rato me vuelve loco. Vale. Fijaros, las empresas que nosotros decimos que innovan en serio, que empiezan a meter más presupuesto, cada vez son más. Es decir, los profesionales que cada vez tienen más presupuesto para innovar, cada vez son más. En cambio, también ocurre que aquellos que tenían poco presupuesto cada vez son menos. Es decir, estos que tenían poquito presupuesto de repente están prácticamente desaparecidos. Es gente que no tiene presupuesto y se tiene que buscar la vida. ¿Cómo se busca la vida? Bien vía formación o bien vía subvenciones. Entonces, esta gente que no tiene presupuesto lo va a tener complicado para sistematizar la innovación, para salirse de la churrera, para hacer proyectos de impacto con riesgo. En cambio, hay un grupo de profesionales que sí que está apostando por eso. ¿Vale? Y ahora pasamos a las barreras. Después de los recursos, vamos a ver las barreras. Como os decía, esta seguramente es la variable de la que tenemos más histórico. Tenemos datos desde 2016 y es súper interesante ver cómo han evolucionado la percepción de barreras. Mientras que en el 16 y en el 18, la primera barrera que tenían los profesionales de la innovación, y era un tercio de ellos, era la falta de conocimiento, es decir, no técnicamente me falta, o sea, no conozco, me falta formación. En el 2020 se dispara la barrera de tiempo, de la falta de tiempo. En 2022 se reduce, pero entramos en un entorno de complejidad donde tenemos 5 barreras y entonces nos llueven golpes por todos lados y no sé cómo manejarlo. Y en 2024 vuelve a aumentar la barrera de falta de tiempo en 7 puntos porcentuales, mientras que se mantiene la resistencia al cambio, que es un clásico, que se ha ido manteniendo más o menos todos los años, pues 17, 17, 23, 20, 20, o sea, está ahí como es algo que siempre está. Y se reduce la falta de conocimiento. Nuestra interpretación es que esta falta de tiempo en 2020, cuando hicimos la conclusión que sacamos en ese momento, es que el ritmo tan brutal del cambio de la pandemia, de que nos tuvimos que ir, que tuvimos que aprender a golpe o sea, a martillazos, que no nos fuimos a nuestra casa a utilizar Teams sin tener ni idea. Y entonces, lo que teníamos era una curva de aprendizaje. Y eso nos hacía ser más lentos. Aquí está pasando más o menos lo mismo. No hay una pandemia, pero lo que hay es una revolución de la IA. No hay día que no salga una noticia que diga que hay no sé qué. Entonces tenemos un FOMO, un miedo a perdernos cosas. Entonces lo que empezamos es a no me da tiempo a hacer las cosas y a seguir el ritmo al que va todo. No me da tiempo buscar, a buscar cosas. ¿Vale? Entonces, ante estas barreras, ¿qué es lo que hacen los profesionales de la innovación? Pues la primera fórmula es la de buscar en Internet. Esto ha bajado un montón, de aproximadamente un 62% de personas que cuando tenían un problema se iban a buscarlo en Internet, esto ha bajado hasta el 45%, o sea, ha bajado casi 20 puntos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que hay cierta formalización a la hora de resolver los problemas, porque lo que está aumentando es la parte de formación en habilidades, sobre todo formaciones técnicas. Va todo ligado. Cada vez nos damos cuenta de que necesitamos formarnos más, hay mayor oferta formativa, entonces voy buscando cómo lo puedo hacer. No estaba metida la pregunta si utilizamos ChatGPT para resolver las barreras, pero esto va a ser lo siguiente con lo que nos vamos con lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues esto es respecto a la práctica. Básicamente estamos hablando de que nuestro tiempo se dedica a hacer proyectos, trabajamos con modelos de producto o proceso especialmente o I+D, que nuestra cartera de proyectos depende de dónde trabaje, del rol en el que yo me encuentre. En cuanto a las herramientas, lo que hemos visto es que las personas que trabajan en departamentos de innovación tienen un modelo muy consolidado de innovación abierta, pero muy cercano a una churrera de proyectos.
en el sentido de no dedicamos tiempo ni metodologías formales a explorar y a eh, encontrar ideas innovadoras o a desarrollarlas. Y eso va en contra precisamente de la preocupación que tiene mucha gente, que es, quiero pasar a hacer proyectos a tener impacto. Y en cuanto a los resultados, o sea, los recursos, pues lo que hemos visto es que hay equipos de tamaño mediano, hay una separación de profesionales entre los que trabajan en sitios donde realmente se apuesta y cada vez van a tener más presupuesto de aquellos que no tienen ese presupuesto y se tienen que buscar la vida. Y la barrera de la falta de tiempo que vuelve a aparecer como la primera percepción de problemas que tienen nuestros profesionales de la innovación. Bien, pues vamos a hablar de innovación aumentada. Entonces, la primera pregunta que hicimos es, ¿con qué frecuencia utilizamos la innovación? O sea, alguna herramienta de inteligencia artificial, y los datos son enormes. El 61% nos dice que son usuarios frecuentes o diarios, o sea, hay más de un 30% que dice que utiliza la IA de forma diaria. Luego Angie se ríe porque luego cuando lo vemos de verdad tenemos nuestras dudas. Pero el 61% dice que lo utiliza o diaria o varios días a la semana. Y apenas, o sea, menos de un 10%, es un 7 y pico, no la ha aprobado. O sea, que hay una tasa de adopción inmensa y yo creo que muy por encima, yo me jugaría un café con quien queráis, a que la tasa de adopción de la IA en departamentos de innovación es muchísimo más alta de la que tienen otros departamentos. Y lo que se ve es que no solo es la adopción, sino la frecuencia de uso. Nosotros, cuando publicamos el informe de un año de innovación aumentada en marzo de 2024, que parece que fue hace un siglo, pero es que no llega un año. Nosotros hicimos una encuesta de usuarios de perfil de cada cuánto tiempo se usaba, estábamos hablando de un 54%, o sea, ha aumentado 7 puntos. La usamos y además la usamos más. Siguiente pregunta, esta es la pregunta del millón. ¿Qué herramienta de inteligencia artificial se usa? Y entonces, se pongan como se pongan vuestros directores de IT, de sistemas, de transformación digital o como lo quieran llamar, el estándar a día de hoy es ChatGPT. Se pongan como se pongan. Más del 80%, 82% de los profesionales de innovación utiliza ChatGPT. Y es verdad que hay un 40% que está utilizando Copilot. Si os dais cuenta, aquí hay como 3 grandes grupos. Está ChatGPT, Copilot y luego hay un grupo de aproximadamente un 20% que son herramientas de imagen, Perplexity o Gemini, y uno más pequeñito de otro tipo de herramientas. Lo que hemos visto cuando hemos entrado en el detalle de los datos es que el 100% de usuarios de Copilot, 100%, tiene una cuenta personal de ChatGPT. Hemos puesto personal, ¿vale? Pero nos dice que el 100% que es usuario de Copilot, además utiliza ChatGPT. Si es cuenta personal o no sé qué, eso es más cualitativo. Cualquier sitio donde vayas, preguntas. Sí, yo tengo, el otro día nos decían en un evento en Madrid, que me enseñaba, yo tengo 2 móviles, tengo uno con Copilot y el otro con ChatGPT. Este es el personal y este es el profesional. O sea que esto es lo que hay y yo creo, y ahora veréis en la segunda gráfica, yo creo que cada vez vamos a ir más a esto. Vamos a ir a utilizar diferentes herramientas de IA en función de los casos de uso. O sea, de hecho, la evolución de los desarrollos va por ahí. O sea, toda la creación de agentes, el agente que publicó ayer Google el cocientífico este que acaban de sacar, el agente de cocientífico, va por ahí. Para no genéricos, sino construir agentes particulares. Entonces, nos preguntamos, ¿la herramienta condiciona el uso? Porque siempre yo lo he rajado muchísimo sobre Copilot, ya lo sabéis.
de la herramienta condicional uso. Y entonces lo que hemos visto al cruzar los datos de usuarios de cada una de las herramientas con el nivel de uso, lo que vemos es que o sea, los usuarios frecuentes son la suma de las bandas naranja, que es diario, y verde, que es semanal, ¿vale? Pues fijaros, ChatGPT y Copilot tienen el mismo nivel de usuario de frecuencia de uso, alrededor de un 62%. En cambio, cuando te vas a herramientas más específicas, como Perplexity, como herramientas de imagen específicas que tengan que utilizar gente que trabaja en diseño, herramientas de vídeo o otro tipo de herramientas que tienen mucho más que ver con el tema de software, los datos de frecuencia son muchísimo más altos. Estás hablando de datos de entre el 80 y el 85%. Nuestro aprendizaje aquí, nuestra reflexión es, las herramientas generalistas tienen mayor cuota de usuario, entonces la va a probar todo el mundo, pero que haya frecuentes, bueno, depende de la persona cómo de concienciada está para encontrar ese caso de uso y cómo trabajarlo. En cambio, las herramientas que son muy específicas para hacer cosas concretas y que resuelven problemas muy concretos, en ChatGPT y en Copilot tú tienes que trabajarte el caso. Mientras que en herramientas, o sea, Perplexity al final es un buscador. Las herramientas de imagen sirven para cosas muy concretas. Entonces, cuanto más concreta es la herramienta, la frecuencia de uso es mayor. ¿Por qué? Porque resuelve mejor el problema. Mientras que ChatGPT y Copilot, siendo buenas, son generalistas. Entonces, eres tú el que te tienes que trabajar el caso, que es lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos de IA Prompting. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde se usa la inteligencia artificial, la innovación aumentada? Eh, empieza a cuadrarse el círculo. En ideación y selección de ideas, es la primera. 65%. La segunda, tareas administrativas. Y la tercera, planificación y gestión de proyectos. ¿Por qué digo que se cuadra el círculo? Porque si yo lo que hago es, o sea, mi dolor de cabeza principal es, ostras, quiero proyectos con impacto, pero no sé o no dedico tiempo a generar ideas, entonces, ¿qué hago? Magia. Le pregunto a ChatGPT que me dé las ideas. Y esto es un patrón que se repite. El otro patrón que se repite es, ostras, no tengo tiempo, voy supercargado, tengo que hacer un montón de informes, no sé qué, tareas administrativas. ¿A qué dedico el 72% de mi tiempo? A hacer proyectos. A ver si la IA me ayuda. Bueno, nosotros tenemos un asistente de planificación de proyectos y tenemos un curso de gestión de proyectos con IA. ¿Por qué? Porque son puntos de dolor clarísimos donde se pueden hacer. Entonces, por supuesto, se repite el patrón de capacitación, que es que el 80% está aprendiendo casi de forma autodidacta. O sea, somos autodidactas, nos buscamos la vida, entonces vamos viendo. Pero es verdad que hay, porque han surgido muchos cursos online, entonces hay mucha gente, bueno, un 37%, que está combinando ser autodidacta con formaciones online. Es decir, ya no es me tiro al barro y miro a ver qué es lo que hay, sino que cada vez más hay más gente que está mirando la formación. Entonces, la conclusión con la IA es que somos early adopters. Nosotros lo digo súper claro al principio. Cuando había empresas que los que introdujeron la IA, y aquí estáis algunos, fueron gente del departamento de innovación, no fueron los de sistemas. Los de sistemas estaban muertos de miedo. Fuisteis vosotros, gente del departamento de innovación, los que empujasteis a coger la IA porque visteis la oportunidad de negocio que había para bien optimizar procesos o bien para ser más creativos y tomar mejores decisiones. Y ahí lo tenéis, lo que se hace. Bueno, y ahora, ¿qué hace? Vamos a ver si resumimos un poco todo lo que tenemos aquí. Yo me quedaría con 7 conclusiones. Y es verdad que este informe lo hemos hecho en paralelo porque yo no me fiaba del análisis de los datos de ChatGPT. Hemos trabajado con ChatGPT, pero también hemos hecho tropecientas tablas dinámicas, macros y cosas así para fórmulas para analizar los datos y ver si ChatGPT encajaba. O sea, ahí decía o sea,
tenía sentido lo que nos decía cuando le metíamos todo el dataset de respuestas con lo que nosotros habíamos ido a mano y viendo a mano, y sí, la verdad es que encaja bastante. Lo que pasa es que, ya os lo digo por si alguno tenéis intención, falla en los porcentajes. O sea, sí te da la tendencia, pero falla en los porcentajes. Bueno, conclusiones y aprendizajes que hemos sacado de todo este análisis. Primero, me habéis oído antes, siempre innovan los mismos. 65% de los innovadores tienen más de 5 años de experiencia y se reduce el porcentaje de nueva gente que entra a innovar. No sé el motivo, me decía ayer una persona, que es que la gente ve el estrés con el que vivimos y los marrones que nos comemos que les da miedo entrar. Digo, bueno, puede ser. Otra cosa puede ser es que no tenemos un contrato de proyecto con lo que anteriormente entraban los becarios. Para mí puede ser, ¿no? Como todo, seguro que hay diferentes tipos de causas. Pero el riesgo es que no hay gente, o sea, cada vez hay menos personas que ven interesante trabajar en innovación y eso es un problema estructural. Segundo, lo que comentaba, el modelo de innovación de nuestros profesionales es un modelo de innovación abierta consolidado, que cada vez está evolucionando. O sea, el interés de nuestros profesionales es cada vez más proyectos de impacto y menos churrera de proyectos, lo cual a mí me da mucha... o sea, me gusta mucho. ¿Vale? Es preferible que tengamos proyectos que realmente impactan. Tercero, que la mayoría de los innovadores internos aplican modelos de innovación tradicionales con esta triada: proyectos colaborativos, comités de innovación, vigilancia tecnológica. Es una triada clásica que además, y aquí Miguel Borrás me puede corregir, viene de ciertas normativas UNE 166.002 que se centraban en estas cosas. Que luego ha evolucionado no sé qué, pero puede llegar a venir de ahí. Cuarto aprendizaje, la churrera. Nos dedicamos a hacer proyectos. Luego en otro momento os contaré, bueno, creo que ya hicimos un webinar sobre eso, sobre cómo hacemos los proyectos. Y os sorprendería la falta de capacitación en gestión de proyectos real que tenemos. Nosotros lo que estamos viendo y cada vez más, que no hacemos proyectos, ejecutamos planes de acción. O sea, no gestionamos proyectos como es un project manager. No, hacemos planes de acción, ejecutamos planes de acción. Bueno, pues en eso, además, lo que nos vemos es que las actividades de ideación están poco profesionalizadas. Falta de dedicación de personas a hacer ese tipo de actividades, no utilizamos herramientas avanzadas y además lo externalizamos. O sea, externalizamos hacer talleres a gente de fuera, que por nosotros es genial, ¿eh? Que nosotros que nos contratéis Design Thinking está muy guay, pero joder, tenemos que hacer algo dentro si queremos el proyecto de impacto. Se amplía la brecha entre los innovadores en serio y el resto. Los que innovan en serio empiezan a montar sistemas, se centran en que la innovación sea repetible, consiguen más recursos. Cada vez los que no se lo acaban de creer porque tienen problemas dentro de la organización, pues cada vez tienen más problemas. Ha vuelto a aumentar la barrera de la falta de tiempo y apagar fuegos como consecuencia de la aceleración tecnológica. Y los profesionales de la innovación, como hemos visto, somos early adopters frecuentes en el uso de la IA. Entonces, estas son las conclusiones que hemos visto. Y luego, esto sí que es puro de ChatGPT. Dentro del estudio os pedíamos había una pregunta abierta para que pusierais vuestro deseos de Aladdin para verlo en campo abierto. Entonces nos salen estos 5 patrones. Queremos que nos liberen de tareas operativas. Queremos más compromiso estratégico con la dirección. Un pain son los recursos y el apoyo que podamos tener. La falta de cultura de innovación colaborativa. Y luego está que algunos están, hay gente que está quemada. Entonces lo que contaban eran frustración y hacían bromas ácidas. O sea, respecto a un poco empezar a pensar que están un poco hartos, ¿no?, de todo esto. Bueno, pues ¿cómo han cambiado nuestros arquetipos? Pues aquí lo tenéis en azul. Nuestro Yoda, lo que hemos visto, hemos aprendido además que es gente que se mantiene las cosas que habíamos visto antes, pero que además tiene una cartera de proyectos equilibrada, que trabaja con herramientas tradicionales
Y cuando profundizamos en el uso de la IA, el uso de la IA es desigual. Hay gente que es muy friki que utiliza la IA de forma muy frecuente y hay gente que ni la ha tocado con un palo. Y esto a veces puede, o sea, ya no solo depende, por lo que hemos visto del tipo de herramienta, no solo depende de que la empresa te deje o no te deje, sino depende de que tú quieras hacerlo, de tu propia voluntad. Y cuando se usa es en ideación y en gestión de proyectos. Luego, Rey, los novatos, que cada vez tenemos menos, pues se mantiene su perfil básico y luego además hemos visto que trabajan en proyectos de innovación en procesos especialmente y con herramientas tradicionales en proyectos colaborativos. Y estos sí que son usos intensivos de la IA en ideación y tareas administrativas. Lógico, están solos, no tienen tiempo, tienen que abarcar todo, entonces han visto la poción mágica y se meten a muerte a utilizarlo. Y hemos encontrado un patrón nuevo. Y esto nos lo ha sacado ChatGPT del dataset. Nos ha dicho que había un patrón nuevo que es el externo. Han Solo. Que es una persona con más de 10 años, que es o bien consultor o bien trabaja en la academia, centro tecnológico, universidad, que su foco es hacer proyectos o talleres, que su barrera principal es la falta de tiempo y la resistencia de los clientes, que trabaja en proyectos de innovación en modelo de negocio y sostenibilidad, y son los que metemos herramientas avanzadas dentro de los clientes como Design Thinking, innovación en modelos de negocio y Agile, y son súper intensivos en la IA en proyectos de modelo de negocio. Ahora estoy viendo y somos nosotros. La verdad es que me reconozco bastante en este patrón. Entonces, nos han aparecido estos tres. Bueno, esto es un poco el cambio que tenemos. Claro, el tema es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esto está muy bien. Hemos aprendido un montón. Hemos visto que, no sé, ¿os sentís identificados con algún patrón? Que no sé si tengo encuesta aquí, creo que no. Ahora hemos metido. Ponerlo en el chat. ¿Alguien se siente identificado con algún patrón de los que hemos visto? Pues si no se sentís identificado con el patrón, lo hemos hecho mal. O habéis mentido en las respuestas. Sí, total. El hijo mezclado de Yoda y Rey. Bien, Mario, bien. Vale. Luego, cuando estamos, no nos ha dado tiempo a completar una cosa que queríamos hacer, que era dejaros una autoauditoría para que os podáis ver respecto a esto, realmente, pues luego que os chequeéis y dónde os encajáis, ¿vale? Bueno, como os decía, ¿y ahora qué? Y después os dejo un rato de preguntas. Bueno, pues estamos en una cosa que es una tormenta perfecta. Por un lado, hemos visto una serie de problemáticas que tenemos a la que hay que sumarle que esto no va a parar. El ritmo de los avances tecnológicos es de locos. Cuando os pasemos la presentación, si queréis podéis entrar ahí, que es muy interesante. Lo diré, es un gráfico interactivo de expansión donde te va marcando cómo han ido avanzando el nivel de raciocinio de las herramientas de IA. Este punto de aquí es noviembre de 2022, o sea, diciembre de 2022, cuando ChatGPT lanza, o sea, OpenAI lanza el suyo. Entonces veis cada punto para arriba que veis son versiones nuevas mejoradas que están lanzando. O sea, fijaros dónde estamos, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo lanzando cosas. O sea, es imposible seguir el ritmo. O sea, es un ritmo completamente de locos. Entonces, claro, la sensación de falta de tiempo, de que vamos tarde, de que tenemos que hacer muchas cosas, no sé qué, cada vez es mayor. Y si cogemos todo lo que hemos visto y lo llevamos a una herramienta que se llama el mapa de fuerzas de cliente de Asma Uria, nos sale esta historia. Nos sale que en general, aunque hay varios arquetipos, ¿no? Pero en general
estamos enfocados en hacer proyectos desde hace años, tenemos suficiente experiencia, pero nos sentimos cargados de trabajo, sentimos apagando fuegos, aunque lo llevamos bien, ¿no? Pero joder, al final es un dolor de cabeza de continuo. Lo que nos gustaría de verdad es conseguir que los resultados de los proyectos tuvieran más impacto, que tuvieran una cultura innovadora. Esto sería genial. Entonces, como yo quiero eso y de repente aparece una seta que se llama innovación, o sea, inteligencia artificial generativa, nos tiramos como locos a cogerla, como si fuera la poción mágica de Asterix que nos va a transformar y empezamos a usarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí, utilizamos la IA, pero seguimos haciendo proyectos colaborativos en consorcios. Vale, bien. En cambio, nuestra forma de innovar sigue siendo muy tradicional. No dedicamos tiempo ni herramientas a explorar. Así es que al final es imposible, porque es pura casualidad, que consigamos ideas innovadoras de verdad, porque no estamos dedicando tiempo a la primera parte, que es a la fase de exploración. Entonces, que la IA nos dé algo es puro serendipia. En los proyectos europeos, lo que está pasando es que todo el mundo se está metiendo a los proyectos subvencionados europeos, todo el mundo se está metiendo a utilizar ChatGPT. Entonces, si todo el mundo está utilizando la misma base de datos, nos diferenciamos solo en hacer el prompt, pero al final las memorias van a ser parecidas. Entonces, tendremos que hacer más cosas para, para diferenciarnos y para conseguir ese impacto. Entonces, mi conclusión personal intransferible, podéis estar de acuerdo o no, es que el futuro de la innovación, los próximos 3 años, no va de hacer más proyectos, sino tenemos que hacer proyectos de forma diferente para tener más impacto. O sea, no queremos una churrera de innovación incremental. Que sí, que nos puede cubrir un poco el día a día, no sé qué, pero si de verdad queremos dar el salto, porque hay una diferencia brutal entre lo que nosotros, o sea, entre las expectativas de vuestros mayores y cómo de satisfechos están en la innovación. Hay un par de informes de Boston Consulting Group que hablan exactamente de esto. Lo que necesitamos es hacer los proyectos de forma diferente. Lo que necesitamos son 3 cosas. Uno es incorporar a nuevas generaciones de innovadores. Y eso pues a lo mejor se nos escapa a los que estamos aquí. Pero lo que sí que podemos hacer es aplicar nuevas metodologías que nos ayuden a modificar nuestra forma de trabajar y a utilizarla ya de forma estratégica. Porque todos hemos preguntado y hemos pedido cosas. Yo esta mañana estaba con Perplexity buscando datos de mercado para desarrollar un producto, no sé qué tal. Pero hay que utilizarlo de forma estratégica y cada vez más iremos a modelos de agentes. O sea, ya no es solo que yo pregunte, sino que lo integre en mi día a día. Eso es utilizarlo de forma estratégica y para casos de uso específicos. Esto se resume en 3 palabras. Reaprender a innovar. Ya sabéis que os voy a vender algo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues como hemos visto que esto era, nos iban saliendo los patrones, digo, pues es que esto nos hace falta. Yo en 2022 escribí este libro de Reaprender a innovar porque veía que había cambiado mucho el mundo de 2019, cuando escribí el anterior Manual Mínimo de la Innovación, al 2022, el mundo había cambiado. Y nuestra forma de trabajar también. Pero es que lo que me estoy dando cuenta ahora en 2024 es que no estamos cambiando. O sea, el contexto cada vez es más rápido, pero no estamos cambiando. Entonces, ¿qué hemos pensado? Digo, ostras, pues, ¿y si hacemos un curso? ¿Y si ayudamos a nuestros innovadores a cambiar? Entonces, es lo que hemos hecho. Hemos parido un curso que el objetivo es que podáis pasar de churrera de proyectos a aplicar técnicas estructuradas para generar ideas más diferenciales, que podáis pasar de vivir apagando fuegos y sobrepasadas por la velocidad del cambio a aplicar la IA y otras herramientas para optimizar tu tiempo y la colaboración. Pero hablaremos de herramientas de gestión de equipos de innovación.
para pasar de utilizar las herramientas de siempre a herramientas adaptadas a un nuevo contexto de cambio continuo y que nos van a ayudar a aumentar la probabilidad de conseguir más impacto. O sea, esto no os puedo vender que si utilizas esto vas a conseguir esto, porque la innovación ya lo sabéis que es estadística. Pero sí que vamos a aumentar la probabilidad de conseguir más impacto. Entonces, el curso que lanzamos es un programa de 8 semanas, 10 horas, que es una combinación de 4 módulos asíncronos que os dará nuestro avatar digital Atenea, y 3 masterclass de trabajo en directo conmigo de hora y media, donde además tendréis hojas de trabajo y al final tendréis que tener un plan de acción para implementar. Veréis qué cosas dentro de mi día a día me interesa, o sea, de esas herramientas que estoy aprendiendo, por dónde quiero empezar a cambiar. O sea, no se trata de tirarlo todo a la basura y empezar de nuevo, ¿no? Porque eso es imposible, porque al final no podéis, estáis haciendo el proyecto, pues hay que empezar a cambiar. Pues hacer un plan de acción para implementar, porque este curso no vale de nada si después no tenéis el compromiso de implementar. Y el curso tiene 4 módulos, perdón. Un primero de herramientas básicas, avanzadas. O sea, perdón, avanzadas, herramientas básicas, donde hablamos de design thinking, hablamos de exploración, o sea, de diseño y exploración de modelos de negocio, y hablamos de gestión de proyectos ágiles. Un segundo módulo de herramientas avanzadas, donde hablamos de OKR, hablamos por supuesto de innovación aumentada, donde habrá una masterclass específica de IA aplicada. Innovación aumentada, OKRs, trabajo por sprints. El módulo 3 es el flujo de gestión de proyectos, donde hablaremos de trabajar con equipos en remoto, de gestión de documentación dentro de proyectos para ser más ágiles, donde era comunicación, gestión de proyectos en remoto, de palancas para generar ideas innovadoras de verdad, en diseño de modelos de negocio, ideas a partir de transformación digital, ideas a partir de la sostenibilidad. Os enseñaremos a cómo se sacan ideas de ahí, o sea, utilizando esas herramientas. Y el cuarto es el de conceptos clave, donde repasaremos los conceptos básicos de qué es innovación, qué es I+D, qué es transformación digital, qué es Agile, y hablaremos de tecnologías de frontera. Es decir, qué tecnologías hay o están avanzando que podemos utilizar para generar posibles ideas a futuro. ¿Vale? El curso empieza el 26 de marzo. Las masterclass serán el 26 de marzo la primera, a las 3 de la tarde. La segunda es el 24 de abril. La tercera es el 28 de mayo, es decir, cierre. Ya tenemos una al principio, otra a mitad y otra al cierre. Entonces, entre la primera y la segunda tenéis los dos módulos, el módulo 1 y el módulo 2. Entre la segunda y la tercera tenéis el módulo 3 y el módulo 4. Tenemos 30 plazas. Tenemos pues eso, acceso preferente hasta de 250 euros por persona hasta el 28 de febrero y acceso intermedio de 100 euros hasta el 15 de marzo. ¿Vale? Entonces ahora pasamos a las preguntas y respuestas y os cuelgo los links para que si estáis súper convencidos tenéis el link de paga con tarjeta ya y guardáis la plaza. Y si queréis, estáis seguros que queréis hacer la plaza, pero que tenéis que pelearos con vuestro departamento financiero o quien sea, pues rellenáis la reserva de plaza y os guardamos plaza hasta el día 6 de marzo, donde tenéis que haber hecho el pago, ¿vale? Entonces ahora os pego las... bueno, esto es lo que os quería contar. A partir de aquí, pues preguntas. Contarme qué os suena. ¿Preguntas o dudas? Bueno, había varias preguntas en el chat, ¿no, Andrea? Cuéntamelas tú porque yo lo veo fatal. Sí, Tírate para había arriba. una, de hecho, de Miguel Borrás que se acaba de salir, acaba de decir que se ausenta, pero bueno, es interesante. Él plantea que si se ha parado la creación de las nuevas unidades en el término de nuevas innovadores entrando dentro del sistema. No puedo responder a esa pregunta porque no lo sé. Es La decir, incógnita. claro, no sabemos, no sabemos
O sea, lo que sabemos es que los innovadores, o sea, la muestra de innovadores cada vez tiene más experiencia y cada vez hay menos innovadores con menos experiencia. Esto no quiere decir, o sea, no podemos inferir si no está habiendo más empresas innovadoras o se están creando nuevas unidades de innovación. No lo podemos inferir. Lo que podemos sacar de aquí es que innovan los mismos y cada vez entra menos gente. Pero no sabemos, no podemos definir eso. O sea, esa inferencia no la puedo hacer. Vale. Creo que me confundí a la hora de decirlo. Era por la estadística de la experiencia. Eso es lo que comunica Miguel en el chat. Pero bueno, te hago la segunda pregunta de Miguel. Es, ¿falta tiempo tiempo propio del líder de innovación o es algo que falta tiempo disponible para la innovación del equipo del resto de la empresa que quieres involucrar? Tampoco lo sabemos, pero es verdad que no lo sabemos porque lo que preguntamos es la falta de tiempo. Entonces, sí que es verdad que la falta de tiempo de otras personas lo vemos en otra causa, a ver dónde está, que es la de falta de colaboración. Entonces, no habíamos caído, os soy sincero, no habíamos caído en esto, pero esta verde de aquí, la falta de colaboración, el 18%, o sea, es una causa que se ha reducido un poquito y es la que puede tener que ver con que la gente no de fuera del departamento, o sea, de otros departamentos no participa en innovación. Entonces, está aquí. Es verdad que durante el COVID era muy bajita, es decir, todos éramos súper buenos y participábamos y hacíamos lo que fuera y ayudábamos a nuestros colegas y tal, pero esto volvió a subir al 21% en 2022 y al 18%. Entonces, yo creo que las dos tienen que ver, pero yo creo que esta se refiere a que yo no tengo tiempo. O sea, que no me dejen tiempo, la veo más en la parte del 18%. Vale. Y las otras preguntas ya eran más de la presentación. Si se les va a mandar a todos aquellos que participaron, los mandaremos la presentación y nada más. ¿Quieren alguna otra pregunta más? Abrir el micrófono o escribirla por aquí. Mm. Aprovechada, Ángel. Sí, que soy difícil de encontrar, que diría Andrea, ¿no? Sí. Estoy viendo a ver aquí el chat. Entonces, esto es el link de pago con tarjeta y este es el link de y ese es el link de reserva de plaza. Nos ha salido que sí que bastantes se veían identificados. Entonces es que tampoco o sea, yo creo que los resultados sí que tienen Ujú. sentido. Yo creo que esta gráfica representa bastante bien el punto donde estamos. Sí, sí. Al final es un tema de que tenemos que actualizar nuestra forma de trabajar y algunos que ya estáis trabajando con nosotros en este tipo de cosas, estamos en ello, pero falta mucho. O sea, no por los que ya están trabajando, sino que hay muchas empresas que necesitan, muchos profesionales que necesitan salir y hacer ese cambio. ¿Alguna pregunta más? Os he dejado un digo. Hay una pregunta de Sergio Quesada. ¿Qué tienen de diferentes este curso en comparación a otros tuyos como el de Sprint de Innovación Aumentada? Mm, Me lo Vale. pregunta. El Diferente. sprint de innovación aumentada se centra solo en la IA, en aplicar la IA a procesos. Este, por decirlo así, es un curso anterior. Es decir, nosotros lo que hemos comprobado es que para tú sacarle el máximo partido al curso de innovación aumentada, tienes que conocer las herramientas. Si tú no conoces cómo funciona Design Thinking, si tú no conoces cómo funciona la exploración de mercado, si no conoces qué es, por lo menos, aunque no lo hayas probado, un sprint, cuando empezamos a hablar de eso en innovación aumentada, pues no funciona. Esto es mi teoría de la transformación digital. Si tú tienes un proceso de mierda y le metes, lo digitalizas o le metes inteligencia artificial, lo que tienes es una mierda digital, o aumentada en este caso. Entonces, necesitamos entender primero o conocer primero las herramientas.
las herramientas de innovación. Y a partir de ahí le podemos meter la IA. Y ahí es cuando explota todo y sacamos muchísimo partido. Mm. Si ya tienes el libro, ¿va a ser un curso más práctico o irá a la teoría? No, no. A ver, Atenea nos va a contar parte de la teoría. Las masterclass van a ser otra cosa. Las masterclass nos vamos a centrar, como os he dicho, una va a ser de IA pura, o sea, de aplicación de la IA, cómo lo estamos haciendo. Y lo que vais a tener son hojas de trabajo que no tenéis en el libro. Es decir, el objetivo es que deis el paso. De hecho, al que no tenga el libro lo regalamos con esto. Os lo podéis descargar. Y entonces lo que os daremos en el curso también son todas las plantillas de trabajo para que podáis aplicar cosas. O sea, la idea es que no sea un curso teórico, y ya sabéis que no sé aquí. ¿Dónde se puede descargar el libro? Para comprar ahora mismo en Amazon. En Amazon. Bueno, ¿Más cosas? Ángel, una pregunta. sí. Sí. Me ha parecido ver que la dedicación de los innovadores es sobre todo a proyectos, pero hay muy poca dedicación a gestión de la innovación como tal, o al menos es significativamente más reducida. ¿Por qué crees que se debe a esa poca, ese poco porcentaje, ¿no? Porque al final es lo que realmente impactaría en la empresa, ¿no? Ujú. Tema de churrera. Es un tema de madurez. Es un tema de madurez de las empresas. Al final, o sea, de los profesionales, perdón. Los profesionales empiezan. Yo creo que lo tengo. Aquí se ve mejor. Aquí no, esta no es. Esta es. Esto que veis aquí, que refleja los intereses, lo que refleja nuestro modelo de pirámide de madurez innovadora. Entonces, ¿por dónde empieza a innovar cualquier organización? Por un proyecto. Que son estas dos de aquí. Lo siguiente que ocurre es que hago proyectos en paralelo. Esto de aquí. Lo siguiente es que sigo haciendo proyectos, pero me frustro. De hecho, no hemos puesto la gráfica, pero los profesionales que menos satisfechos están con los resultados de innovación son los que su foco es este. Es un 2,3 o algo así, o sea, más bajo. Entonces, tú aquí estás haciendo proyectos en paralelo. Entonces, hay un momento en que tú tienes que romper el huevo. Tienes que salir del círculo y entonces plantearte, vale, yo necesito un sistema. Entonces, ¿un sistema qué implica? Un sistema implica que yo tengo que tener, mis proyectos tienen que estar orientados al negocio y tener un sistema que me permita decir qué proyectos hago y qué no, vectores, tengo que tener un equilibrio de cartera, es decir, saber cuántos proyectos, o sea, cuál es el nivel de riesgo que quiero asumir, o sea, no según lo que venga. Necesito tener un embudo que me permita seleccionar los proyectos que voy a hacer por fases y una serie de acciones. Y después necesito tener unos recursos dedicados te diré, y unos indicadores para medir. Entonces, el salto de aquí a aquí es un salto en el que de repente nos paramos y decimos, ¿por qué innovamos? O sea, la única forma de romper la churrera es ¿por qué innovamos? Entonces, hacer ese parón y decir vamos para adelante es muy difícil cuando tú estás metido precisamente en el día a día continuo de proyecto, porque es lo que tengo que hacer, porque tengo que sacar, pero nadie se para, o es muy difícil pararse a pensar, es decir, quiero hacer, o sea, ¿esto realmente tiene sentido? O sea, ese parón es muy complicado de hacer. Porque al final, daros cuenta que, como os decía en el tema de la satisfacción, vivimos muy felices chapoteando en el barro, ¿eh? A pesar de todas estas películas y todo, y que puede parecer que estamos mal, o sea, nos sentimos satisfechos, pero eso B5. Entonces, requiere cierta autoconsciencia y cierta incomodidad respecto a lo que está pasando para que yo me plantee dar ese salto. Que tú lo sabes bien, Luis.
sea, tiene que haber pasado algo para que yo dé ese salto. Entonces es un tema de madurez. ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas que se quedan aquí están en la trampa de la churrera. Hacer proyectos por hacer proyectos. O sea, ¿cuántos conocéis que se hacen proyectos porque hay que hacerlos? Pues ese es el riesgo de la churrera. Gracias. Una cosa más. Nos quedan 3 minutos. ¿No? ¿no? Los que tenéis la Ah, cámara, os sí. estoy viendo como si se hubiera pegado una paliza. Todos tienen como un múltiplo, un común, un Mínimo común, común mínimo múltiplo. común múltiplo de todos diciendo que la información y la presentación y todo lo que ha sacado las conclusiones estaba muy bien y ayudaba un poco como para dar esa idea. Lo Bueno, demás. pues yo decía, creo que era en la newsletter del martes, que utilicéis la presentación cuando os la mandemos como el espejo mágico de la maestra Blancanieves y que veáis cómo de guapos o de feos o regulares salís y que os planteéis dentro de todas esas cosas que hay en el perfil, cómo encajáis o dejáis de encajar, en qué vais a cambiar vuestra forma de innovar. O a lo mejor tenéis una satisfacción de 5 y vais de puta madre, pero en qué pensáis que podéis cambiar para, pues eso, para cambiar la forma de innovar y adaptarnos a este nuevo contexto que nos ha tocado vivir. Y no hemos hablado de Trump y de Musk, que esa es otra película, pero que también nos va a hacer cambiar el contexto en el que vivimos. Bueno, pues nada, señoras, señores, un placer, como siempre, que hayáis tenido el tiempo y las ganas de escucharnos y bueno, esperemos que os sea útil esto. Y bueno, si os apetece el curso, pensáis que es interesante para vosotros, para vuestro departamento, para vuestros compañeros, pues ya sabéis dónde estamos. Nos escribís y lo vamos gestionando, ¿vale? Pues nada, un placer a todos. Gracias. 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 Vale, hasta luego.